Testamento y ver las verdades que el Señor nos tiene a cada uno de nosotros. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Amén. Todavía no lo han encontrado. Primer libro de Samuel, capítulo 1, después de Ruth, antes de Reyes. Amén. Amén. Ahora sí. Bien, dice así la palabra de Dios. Hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, y aunque Jehová no le había concebido tener hijos, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos, así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Vamos a dejarlo hasta ahí. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 1 al 11. Padre, una vez más, gracias por el privilegio de estar en tu casa y juntos adorarte y con una actitud sencilla, humilde, recibir tu palabra. Que tú nos hables, Señor. Queremos escuchar tu voz. Queremos, Señor, que tú hagas una obra especial en nuestras vidas. Que tú sigas, Señor, transformándonos. Que tú sigas moldeándonos. Que tú sigas trabajando, Señor, en nuestro corazón, en nuestras mentes, para ser conformados a tu voluntad. Señor, obra conforme al poder de tu Espíritu Santo. Que cada uno de nosotros, Señor, pueda ser edificado, fortalecido, animado, alentado, retado para seguir adelante, cumpliendo, Señor, tus propósitos en este mundo. Gracias, Señor, por esta porción y este libro de Samuel. Permite, Padre, que los principios y verdades que están allí puedan ser claras a nuestras mentes y corazones, de manera, Señor, que podamos entender de manera sencilla y contundente lo que tú quieres mostrarnos, decirnos, para, oh Señor, de esa manera ser las personas que tú quieres que realmente seamos. Te adoramos, Padre. Guíanos con tu Santo Espíritu, te lo pedimos de corazón, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Hermanos, nosotros que tenemos la Biblia a nuestro alcance, tenemos una Biblia que después de un proceso por mucho tiempo, resultó ser lo que ya nosotros tenemos delante. La Biblia es un libro organizado,
es un libro ordenado. Como lo es Dios, Dios es un Dios de orden. Por eso yo siempre digo que la Biblia no se puede leer de manera desordenada. Usted no puede leer la Biblia con lo primero que le aparezca. Bueno, déjame ver qué me dice Dios hoy. Y lo primero que le aparezca, así, no. La Biblia es un libro ordenado. Y dése cuenta que la Biblia está organizada en grupos de libros. Ya nosotros vimos los primeros 5 libros que comprenden la ley de Dios a través de Moisés para Israel, su pueblo. Pero allí no solamente aparecen las instrucciones, los mandatos, las ordenanzas, la constitución que Dios le dio a esta nación, que Él levantó, que Él fundó, sino que, conforme a la historia, Él los introdujo, no por Moisés, lamentablemente, sino por Josué, a la tierra que Dios había prometido a Abraham. A tu descendencia daré esta tierra. Y así se cumplió. Lo vimos en el libro de Josué. Y luego de estar ahí en esa tierra, ya ubicados, ya repartidos, el pueblo de Israel cometió el error de dejar gente extranjera y de paso gente pecadora, perversa, idólatra, corrompida, pagana, y dejarse arrastrar, envolver, influenciar por esas culturas y esas creencias y esos hábitos pecaminosos. Y ahí encontramos lo que conocemos como el libro de Jueces, donde Dios tuvo, ¿verdad?, que lidiar con el pueblo de Israel de una manera cíclica, ellos cayendo en el pecado, luego clamando a Dios, Dios escuchando su clamor, enviándoles respuesta, un libertador, y así se pasaron por un largo tiempo, lo que se llama el período oscuro de Israel. Y nos encontramos ahora con un libro que hace una transición de la época de los jueces a la época monárquica de los reyes de Israel. Ahora bien, hice esa introducción en el sentido de que la Biblia es un libro que guarda una línea que no se detiene. La Biblia nos revela una verdad continua. Eso habla de la unidad de las Escrituras. Es una de las cosas que hace de la Biblia un libro fuera de lo normal. A pesar de las diferencias de años en su escritura, diferencias de escritores usados por Dios, diferencias de idiomas, diferencias de oficios, diferencias de temperamentos, personalidad, diferencias geográficas. A pesar de todas esas cosas, la Biblia mantiene una unidad. Por eso la Biblia es la palabra de Dios. Aparte de ella misma afirmar ser palabra de Dios. Bueno, pues, hermanos, el libro de Samuel es un solo libro, no son dos. Nosotros lo conocemos como primero de Samuel, segundo de Samuel, pero originalmente es un solo libro, porque es el libro que hace conexión entre la época de jueces y la época de reyes. Fíjense que después sigue el libro de Reyes, ¿verdad que sí? Ahora, hermano, ¿qué busca Dios al dejar estos escritos no solamente para Israel, sino para nosotros?
Dios busca que hagamos una mirada al reino venidero del Mesías, al reino futuro que Dios va a establecer. Ese reino que Dios les reveló a través de un pacto a David en el segundo libro de Samuel. Con todos estos reinos que veremos en lo adelante, Dios lo que está es llamando la atención al pueblo para que sepan que el reino real, el reino genuino, el verdadero reino que Dios quiere establecer no es el de los hombres, sino el de Dios. Por eso cuando Cristo vino, Él dijo, el reino de Dios se ha acercado. ¿Y no se había acercado allá? No. Se había anunciado. Por eso, hermanos, he titulado esta serie de mensajes sobre el libro de Samuel, primero de Samuel, segundo de Samuel, una correcta mirada del reino. Una correcta mirada del reino. Hermanos, Dios quiere que entendamos de manera clara que el reino de Dios no se limita al reino humano y al reino terrenal. Como ya dije, aquí aparece una transición del periodo de los jueces al tiempo cuando se estableció la monarquía. En los primeros capítulos de Samuel aparece el ministerio de Samuel hasta la unción de Saúl. ¿Y quién fue Saúl? El primer rey de Israel. Ahora, ¿era ese el rey que Dios tenía señalado para visualizar su reino venidero? De ninguna manera. Algunos tratan de pensar de que Saúl, a través de Saúl, Dios iba a levantar la descendencia. Pero usted, que puede dar seguimiento a las Escrituras de manera detenida, se dará cuenta que desde los libros de la ley ya se establecía que el rey vendría de la tribu de Judá. Y Saúl no era de Judá, Saúl era de Benjamín. Saúl es fruto, resultado, efecto de la rebeldía del pueblo, de la desesperación del pueblo, de la tosudez del pueblo, de la carnalidad del pueblo. ¿Se da cuenta, hermanos, cuando nosotros hacemos las cosas por nuestra cuenta, los resultados no son los mejores? Cuando queremos que las cosas se hagan a nuestra manera y no a la manera de Dios. Tengamos cuidado con eso, hermano. Cuidemos nuestros pasos. Cuidemos nuestras decisiones. Que las cosas que hagamos no sean por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Samuel fue el último de los jueces y el primero de los profetas nacionales. Habían profetas, pero no nacionales. Samuel fue el primer profeta de toda la nación. ¿Y qué significa profeta? Profeta es aquel que habla de parte de Dios. Es la persona que Dios señala para que a través de él el pueblo escuche su voz. ¿Sabe qué significa eso?
que el rey no era Samuel. Él parecía rey. Lo que significa es que el rey era Dios. Pero, como es propio de nosotros, los seres humanos, como es propio de nosotros, pecadores, tenemos la vista corta y muchas veces pecaminosa. Y queremos que las cosas se hagan como nos gusta, como nos agrada. Si las demás naciones tienen reyes, si las demás naciones tienen su sistema monárquico, nosotros lo queremos también. Si el mundo practica eso, si el mundo escucha eso, si al mundo le gusta esto, bueno, yo también. ¿Qué tiene de malo? ¿Sabe qué tiene de malo? ¿Cuentas con el respaldo de Dios, con el favor de Dios? ¿Se agrada a Dios? ¿Es el tiempo de Dios? ¿Es la voluntad de Dios? Hermanos, cuidémonos. Cuidémonos. El gobierno de Dios jamás debe ser sustituido por el de los hombres. Jamás. ¿Sabe que hoy día vivimos así? Desde hace mucho. Y en la medida que el tiempo pasa, el mundo cada vez más está encarrilado hacia lo que hoy llamamos democracia. ¿Sabe lo que es la democracia? Demo, gente, pueblo, cracia, dominio, poder, gobierno. ¿Quién gobierna? Los hombres. Y cuando se habla de democracia, eso suena agradable. Eso suena justo. Eso suena pasable. Inofensivo. Pero hermano, hermana, ¿sabe cuál es el gobierno que vale? ¿Sabe cuál es el gobierno seguro, confiable, real, necesario? No es el gobierno de los hombres, es el gobierno de Dios. No la democracia, es la teocracia. Pero como ya dije, en la medida que el tiempo pasa, el mundo cada vez más se aleja del gobierno de Dios. Sin darse cuenta que un día llueva, truene o vente. No importa que las naciones, reyes, gobernantes del mundo se pongan a una, Dios establecerá su reino. Y se reirá de ellos. Y Él cumplirá su plan. Y Él gobernará por los siglos de los siglos. Con justicia, con santidad. El gobierno de Dios, la teocracia. Y fue esa teocracia la que poco a poco el pueblo de Israel rechazó. Por eso he titulado este mensaje, El cierre de la teocracia. Sin darse cuenta, el pueblo fue poco a poco poniendo a un lado al Señor. Como ya dije, el gobierno de Dios jamás debe ser sustituido por el de los hombres.
Hermano, hermana, ¿en dónde está tu esperanza? ¿En el gobierno de los hombres o en el de Dios? Hermanos, cuidado si usted es de aquellos que comete el error de poner su esperanza en los gobiernos humanos, de poner su esperanza en los líderes humanos. No, ponga su esperanza en el Señor. Ponga su esperanza en Dios. Él es el Rey. Él es el gobernador. Él es quien debe reinar no solamente en nuestras vidas. Él es quien debe reinar en nuestros hogares, matrimonios, en nuestras familias. Él es quien debe reinar en nuestra iglesia. Quien debe reinar en nuestra nación. Dios. Los hombres pasan. Los gobiernos pasan. Van y vienen. Y Dios permanece. Y Él es eterno. Ahora, hermanos, ¿por qué el gobierno de Dios jamás debe ser sustituido? Eso es lo que estaremos reflexionando en esta noche. Bueno, miremos algunas verdades. Mire conmigo 1 Samuel 1, versículo 20. Recuerde que en la lectura que hicimos, Ana le pidió a Dios que un hijo varón. Para una mujer hebrea en ese entonces, eso era una afrenta, eso era vergonzoso, el no tener hijos, el ser estéril. Y dice el versículo 20, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, ¿cómo? Ana quedó embarazada. Dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí, ¿a quién? A Dios, a Jehová. ¿A quién se lo pidió? A Jehová. ¿Por qué no se lo pidió al juez de ese entonces? ¿Por qué no se lo pidió a su esposa? Ella se lo pidió, ¿sí o no? Estate tranquila, te soy a ti más que ¿cuánto? Que 10 hijos. No. Ella tiene una necesidad puntual, específica. De eso se trata la oración, hermanos. Hay que pedirle a Dios de manera específica. No se ponga a estar pidiéndole a Dios por arriba. Señor, tú sabes. Sí, Él sabe. Pero tú sabes qué. Dime, ¿qué es lo que yo sé? Pídeme. Oraciones aéreas. No, sea específico. Cuando usted ponga sus peticiones en el ministerio de oración, sea específico, no sea general. Diga lo que usted quiere, para que la iglesia ore por eso específicamente. Y el Señor obre conforme a su gran poder. Hermano, ¿sabe por qué el gobierno de Dios jamás debe ser sustituido? Número 1, porque Dios responde a nuestras necesidades, a nuestras oraciones. ¿Usted lo cree? Créalo. La Biblia habla bastante sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Por qué? Porque Dios contesta las oraciones. Porque Él es el Rey, el Señor de señores. No vea que el presidente, cuando va a un acto, la gente le pone un sobrecito ahí, una cartita, un papelito, para que, confiando en que el presidente puede resolverle. ¿Por qué confían en el presidente? Porque Él es el que tiene el poder. Pero es Él el que tiene el poder. Es Dios quien tiene el poder. ¿Por qué no le da la cartita a Dios? ¿Por qué no clama a Dios? Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Quién es ese? Ese es Dios. Y mira el nombre que le puso a su hijo.
le puso Samuel, que significa escuchado por Dios. Eso es lo que significa en el original. Escuchado por Dios. Samuel. ¿Hay algún Samuel aquí? Dylan. Escuchado por Dios. Es un recordatorio de que Dios responde nuestras oraciones. Ana misma no dudaba de que Dios había contestado su oración. Hermano, cuando usted le pide algo a Dios, déle seguimiento a eso. Porque muchas veces Dios nos responde y nos olvidamos de su respuesta. ¿Por qué no la anota? ¿Por qué no lleva un registro? Y eso sirva de testimonio para sus hijos y para las futuras generaciones. Dios responde las oraciones, hermano. Lo que pasa es que somos olvidadizos. Nosotros como iglesia, hermano, no podemos olvidarnos de las grandes cosas que el Señor ha hecho a través de nosotros. El pastor Andrés Ogando es resultado de una oración, ¿sí o no? ¿Y qué pastor? Gloria al Señor por él. Este lugar es resultado de oraciones. Es una propiedad de la iglesia. Usted sabe las iglesias grandes que no tienen propiedad. Nosotros tenemos una, la oración. Y muchas cosas que el Señor ha hecho a través de la oración. Por eso, hermanos, el gobierno de Dios jamás debe ser sustituido en nuestras vidas. Sin duda, no cabe duda, por lo que vemos en la vida de Samuel, usted que ha leído la historia de Samuel, que Ana, la mamá de Samuel, le contó a su hijo la historia de su nacimiento una y otra vez. Y eso hizo de este muchacho, de este joven, de este hombre, un gran siervo de Dios. Por eso nosotros los padres tenemos, hermanos, la responsabilidad de transmitirle a nuestros hijos nuestra fe. La verdad del Dios que todo lo puede. Para que ellos mañana aprendan a confiar en Dios. Y el Señor haga grandes cosas a través de ellos. Mire cómo Ana dedicó a su hijo, consagró a su hijo al Señor. Y qué tremendo siervo salió. Samuel creció sabiendo que a Dios le encanta responder las oraciones de su pueblo obediente. ¿Sí o no? Así él lo vivió, así él lo practicó, así él lo mostró. Samuel fue un hombre de oración. Y fue un hombre representante digno de Dios. El profeta, el primer profeta nacional del pueblo. Todo por una oración. Dios responde las oraciones. Hermano, hermana, ¿sabe? Una de las cosas que yo trato de explicarle a la gente cuando le predico el evangelio es que nuestros corazones son como un trono, un sillón, donde para que Dios se sienta en ese trono, alguien tiene que pararse. ¿Sabe quién tiene que pararse? Yo. El trono de nuestro corazón. Hermanos, Dios tiene que reinar primero en nuestros corazones. Por eso cada vez, hermanos, que descuidamos la oración, es una forma de nosotros sustituir el gobierno de Dios por el gobierno mío. Cuando usted deja de orar y de descansar en el Señor en oración, usted le está diciendo a Dios, no te preocupes, yo puedo. Déjamelo a mí.
Grave error, hermano. El gobierno de Dios jamás debe ser sustituido. Tenemos que confiar en ese Dios que responde las oraciones. Y orarle a Él. Clamarle a Él. Rogarle a Él. Invocarle a Él. Hermano, hermana, ¿cuántas veces el Señor nos dijo, pedid y se os dará? Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Si usted no pide, usted no va a recibir. Todo aquel que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Eso es palabra de Dios, hermano. Eso es promesa del Señor. Entonces, ¿quién va a gobernar? ¿Tú o Dios? Dime. Deja a Dios reinar en tu vida. Déjalo. De lo contrario, sufrirá las consecuencias. Pero hay una segunda cosa. Ya vimos primero, ¿por qué el gobierno de Dios jamás debe ser sustituido? Dios responde las oraciones. Segundo, mire, 1 Samuel 4. Podemos leer desde el 1. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. En ese momento histórico, los principales enemigos de Israel, ¿quiénes eran? Los filisteos. Y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Ellos se dispusieron vamos a la guerra. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Penosa experiencia, ¿verdad? Cuando volvió el pueblo, dése cuenta, hermanos, por qué es que nos ocurren las cosas. A veces nos ponemos la mano en la cabeza y no nos damos cuenta el por qué nos ocurren las cosas. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Yo sí tengo mala suerte, como decía Casimiro. ¿Se acuerda de Casimiro? Balbuena. Traigamos a nosotros de Silo, oiga esta expresión, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. ¿A quién está ellos procurando? A Dios. Al arca. ¿Tenía en ellos, en su corazón, en su mente, a Dios? No, mi hermano. Ellos tenían su mente y su corazón en otras cosas. ¿Por qué el gobierno de Dios jamás debe ser sustituido? Primero, Dios responde las oraciones. Segundo, solo Dios salva, hermano. Solo Dios salva. Solo Dios nos da el socorro que necesitamos. Por eso dice la carta a los Hebreos, acercándonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El oportuno socorro viene de Dios. La salvación es de Dios. Solo Dios salva.
Ningún artefacto o ceremonia religiosa, por sagrada que sea, puede rescatarnos. Por eso que le decimos a la gente que la religión nos salva. Pero allá afuera hay mucha gente que anda con cosas como si fueran amuletos. Con un crucifijo, una imagen de tatica, una serie de rituales y de cosas. En la casa ponen un pan aquí. Una serie de supersticiones. Y peor aún, la Biblia abierta en la esquina de la sala, para que ella espante los espíritus. ¿Sabe cuál es la idea que tenían el pueblo y los líderes en ese momento? Pensaron que el arca del pacto podría salvarlos, pero ignoraban que eso no tenía poder para hacerlo. El poder es de Dios, no es de los hombres. Hermano, lo que necesita el pueblo de la República Dominicana con estas crisis que estamos viviendo en todos los órdenes, empezando con la crisis moral. Eso para no mencionar Estados Unidos, que está, hermano, la misericordia de Dios. Hermanos, lo único que salva a este pueblo es Dios. Y somos tan privilegiados, hermano, que somos el único país que en su bandera tiene un recordatorio, la Biblia abierta. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Dios, patria y libertad. Por eso muchos enemigos, mal llamados patrióticos, quisieran ellos hacer desaparecer ese símbolo patrio. Israel, hermanos, trató el arca como un amuleto de la buena suerte que podría asegurarle la victoria sobre los filisteos. Qué pena. ¿Se da cuenta el concepto que muchas veces se tiene de Dios? Mucha gente que busca a Dios cuando le conviene. Mucha gente que se acuerda de Dios cuando le llega una situación como si Dios fuera un amuleto. Sabiendo que la victoria o la derrota dependían de la presencia del Señor, confundieron el símbolo de su presencia con su presencia misma. Hermanos, la Biblia dice que Dios anda buscando verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Ya no hay un lugar específico, y nunca lo ha habido, para adorar a Dios, porque Dios lo cubre todo. Dios no es como nosotros, sujeto a espacio y tiempo. Dios es omnipresente. Donde quiera que usted se mueva, ahí está Dios. Y Él siempre estará dispuesto a salvar. Solo Dios salva. Por eso Dios, el gobierno de Dios, jamás debe ser sustituido. Solo Dios salva. No sustituya a Dios y su obra de salvación y su obra de rescate y su socorro por otra cosa. Cuando usted se enferme, vaya donde el médico, pero también recurre a la oración. Si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia. ¿Para qué? Oren por él
y lo unjan. Hay una combinación ahí de oración y recurso medicinal. La unción servía como curación, medicamento para calmar el dolor, aliviar la herida. Pero acompañado del médico tiene que estar la oración. Porque es Dios quien usará al médico como instrumento para ayudar, para salvar. Y la oración de fe salvará al enfermo. Hermano, cuando usted tenga una situación crítica en su vida, una situación de emergencia, haga lo que tenga que hacer, pero no se olvide de Dios. Y mucho menos cuestione a Dios. No cometa el error que hicieron los amigos de Job. Y hasta el mismo Job en ocasiones flaqueó. Y no fue hasta el final cuando Dios le hizo saber: Job, ¿sabe quién es que gobierna? Dios es quien gobierna. ¿Dónde estabas tú cuando se hizo todas las cosas? Dímelo. Entonces, ¿quién es que gobierna? Es Dios quien gobierna. No importa, hermano, lo que nos esté ocurriendo, nunca se olvide de que Dios reina. Amén. Jehová reina. Reina Dios. Martín. ¿Se da cuenta por la conexión? Reina Dios. Por último, una tercera cosa. ¿Por qué el gobierno de Dios jamás debe ser sustituido? Mire conmigo el capítulo 7. Bueno, ya Samuel se hizo hombre. Se convirtió en el sustituto del sacerdote en ese momento, Elí. Ustedes saben lo que pasó con los hijos de Elí. El sacerdote Elí, ¿sabe qué hizo? Puso a sus hijos primero que Dios. ¿En qué sentido? En que ellos hacían lo que hacían y Elí lo sabía. Y para no ofenderlos, para que no se sientan mal, cuando vieron los muchachos eran bocadura. Papá, mamá, no permita que sus hijos le alcen la voz a usted. No permita que sus hijos se pongan a su nivel. Asuma su responsabilidad y su autoridad. Y llámele la atención. Corrija a sus hijos. Discipline a sus hijos. Cuidado si usted se deja arrastrar por la filosofía y la psicología, mal llamada psicología moderna. Que ahora a los hijos no se les puede tocar ni con el pétalo de una rosa. Ese fue el error de Elí. Dejó que los hijos hicieran lo que quisieran. Puso a sus hijos primero que Dios. No, cuando usted pone a Dios primero, usted hace lo que Dios dice. Padres, disciplinad a vuestros hijos en el Señor. Disciplina y amonestación del Señor. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es justo. Eso es lo que le agrada a Dios. Un hijo desobediente es un hijo que avergonzará a sus padres. Hermano, mire, 1 Samuel 7. Del 4 al 7 lo que vemos es que el arca del pacto fue saqueada, robada por los filisteos y devuelta por la gracia de Dios. Y dice el capítulo 7 de 1 Samuel, versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo:
Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y presentad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Claro y contundente las palabras de Samuel. Hermano, hermana, en tercer lugar, ¿sabe por qué el gobierno de Dios jamás debe ser sustituido? Porque Dios merece exclusiva lealtad. Dios merece exclusiva lealtad. Entonces, si Dios es quien merece eso, ¿por qué debo yo sustituir a Dios en mi vida? ¿Por qué debo yo sustituir al Señor, al Rey de mi vida? Hermano, Dios exige, no solamente exige, merece nuestra exclusiva lealtad. Y no solamente lealtad, amor. Porque dice la Biblia que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos hizo para Él, ¿sí o no? ¿Qué usted quiere? Hay mucha gente que cuestiona la autoridad de Dios, cuestiona el señorío de Dios, cuestiona el reinado de Dios. Y comienzan a hacerse preguntas, que por qué Dios no lo hizo así, que por qué Dios permitió esto, que por qué Dios aquello. Hermanos, una cosa debe quedar clara. Dios nos hizo para Él, para su gloria, para sus planes, para sus propósitos soberanos. Entonces, ¿puede el barro cuestionar al alfarero? ¿Soy yo quien para decirle a Dios qué debe hacer y qué no debe hacer? ¿Se da cuenta por qué muchas veces nos ocurren las cosas? Tenga cuidado con Dios. No se juegue con Dios. Dios no es hombre. Dios no es hombre. Dios es infinito y nosotros finitos. Dios es perfecto y nosotros imperfectos. Dios es ilimitado, nosotros ilimitados. Dios es eterno. Desde la eternidad hasta la eternidad. Ese es Dios. En cambio nosotros tenemos un principio. Y depende de nosotros nuestro destino. Si hacemos casos a Dios o no. Él nos hizo para sí mismo. Y no tenemos un llamado más alto que el de acercarnos a Él. Hermano, ¿usted quiere una gracia mayor? La oportunidad, la bendición de acercarte al Rey. Tener comunión con el Rey. Tener una intimidad con el Rey. ¿Usted quiere cosa más que esa? Por eso, hermanos, Dios se opone al orgullo. Samuel le dice al pueblo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. Eso es lo que hace falta. Dios quiere corazones humillados. Nadie se va a volver a Dios si no se humilla. Por eso dice la Biblia, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El Señor quiere gente humilde. Gente que reconozca su necesidad de Dios y se vuelva a Dios de corazón. Y quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros. Ahí está, hermano. La razón por la cual
nos ocurren las cosas a nosotros, las desgracias muchas veces, los fracasos, las metidas de pata, es porque sustituimos el gobierno de Dios. Dios se opone al orgullo. Dios resiste a los soberbios. Por eso Israel debía permanecer humilde. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y clamaren, entonces. ¿Se da cuenta? Se nos da aquí la razón de la debilidad de los israelitas. Se había generalizado entre ellos la idolatría. Hoy no tenemos ídolos de barro, de madera, de hierro. Pero sí hay ídolos del corazón. Sí hay cosas a nuestro alrededor que pueden convertirse en sustitutos de Dios. Tengamos cuidado con eso, hermano. Cuidado, hermano, hermana, con sustituir a Dios con cualquier cosa en su vida. Dedicarle mayor prioridad a cosas que a Dios. Dedicarle más prioridad a tus asuntos, tus intereses, tus deseos, tus gustos, que a Dios. Cristo fue claro, Él dijo, ninguno que ame a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no aborrece a padre, madre, hijo, hermana, mujer y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. O yo reino, o reina otro. Nadie puede servir a dos señores. O amará a uno y aborrecerá al otro. Estimará al uno y menospreciará al otro. Nadie puede servir a dos señores. O es Dios o es otro. Entonces, si es Dios, entonces eso tiene que evidenciarse. Hermano, hermana, a manera de reflexión, ¿ya vimos por qué el gobierno de Dios jamás debe ser sustituido? Dios siempre responde las oraciones, solo Dios salva, Dios merece exclusiva lealtad. Hermano, hermana, ¿en qué está tu mirada? Tu atención. Pongámoslo mejor, tu prioridad. ¿En dónde está tu esperanza, tu dedicación, tu esfuerzo, tu empeño, tu vida? ¿En el gobierno de los hombres o el de Dios? ¿Quién reina en tu vida? ¿Quién reina en tu hogar? ¿Quién reina en lo que haces? ¿Los hombres o Dios? Empezando contigo, ¿eh? Hay mucha gente que en su corazón reinan ellos, no Dios. Cuidado con eso. El Señor establecerá su reino a pesar del rechazo del mundo hacia Él. Llegará el momento, hermanos, en que Él vendrá, se manifestará y reunirá a los suyos, a los que le aman, a los que le son leal, a los que se han entregado a Él. El reino de Dios será establecido primero en cada corazón. ¿Me está escuchando?
Es ahí donde el Señor quiere reinar primero. ¿Reina Dios en tu corazón? Si entregaste tu vida a Cristo de todo corazón, el Señor ha venido a morar en ti. Si aún no has entregado tu vida a Cristo, y a los amigos que nos ven a través de la transmisión, esta es la oportunidad. Que sea Dios quien reine en tu corazón. Entrega tu vida a Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por el privilegio de escuchar tu palabra. Gracias por este libro de Samuel. Gracias, Señor, por los principios, las verdades que podemos extraer y aplicar a nuestras vidas. De todo corazón, Señor, te pedimos que no permitas que nosotros caigamos en el error de sustituir, como pasó con Israel, el gobierno de Dios por el de los hombres. Queremos, Señor, que tú seas el Rey absoluto de nuestra vida. Queremos, Señor, que seas tú quien dirija cada detalle de nuestra vida. No queremos vivir ajenos a ti. Perdónanos, Señor, las veces que hemos querido, pretendido sustituir el reinado tuyo por otras cosas. Guárdanos, Padre. Líbranos. Líbranos de aquellas cosas que nos tientan. Aquellas cosas que nos atraen, que nos seducen. Te pedimos de corazón, Señor, que nos mantengas alerta. Que tu Santo Espíritu esté sobre nosotros y que Él nos controle. Cada paso que demos, cada decisión que tomemos, seas tú, Señor, dirigiéndola. Gracias por la confianza que tú nos das. Queremos encomendarnos a ti. Que tú recibas toda gloria en nosotros y a través de nosotros. Jehová reina. Oh Señor, tú eres el Rey. Gracias, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre oramos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya.